Hola, buenas tardes. Vamos a empezar Twin Mirror.
el... Bueno, iba a decir el último juego de Donut, pero realmente no es el último juego de los de Life is Strange. El último es True Colors. Lo que es este, creo que lo hicieron en colaboración con no sé qué otra... De hecho, si lo pongo aquí, Twin Mirror. Creo que fue una colaboración con otra empresa, con Bandai Namco. De hecho, creo que Bandai Namco, no sé si aquí ha trabajado en el desarrollo o qué. Salió el 1 de diciembre de 2020. Ha salido hace nada, en verdad. Hace un par de meses. O sea, sí que es el último juego de esta gente, realmente. Lo que pasa es que no es de Donut como tal, sino que ha colaborado con Bandai Namco, básicamente. Pero es el último juego, si lo queremos decir, si lo queremos llamar juego de Donut, es el último juego de esta gente. Es súper corto por lo que he visto, dura nada y menos. Y eso, en un par de streams nos lo pasamos. El miércoles no voy a hacer stream porque estoy fuera. Así que entre hoy y mañana nos lo pasamos. Así que vamos a continuar. Bueno, no sé por qué pone continuar, porque lo estaba probando y tal. Supongo que empezará esto desde el principio. Entiendo. Si tapo algo, quito... Incluso igual quito los... Quito los subtítulos, o sea, los paneles. Así que es un juego narrativo. El periodista del Basswood ha ido muerto. Está hecho en Unreal 4, tío. Se ven los paisajes, aquí lo vemos. Súper guay. Y en teoría sigue la tónica de los juegos de Donut. O sea, la fórmula de los juegos de Donut. Pero con la particularidad de que este juego no se divide por capítulos, sino que es todo el juego seguido, ¿sabes? Es todo el juego rollo seguido, básicamente. No hay capítulos. Ey, vas a ir a la ceremonia, ¿no? Un bichito. ¿Quién es su hijo? Creo que es su hijo, ¿no? Madre mía. Bastante disrespecto lo que acaba de hacer, ¿eh? Bastante disrespecto. Joder. Un sitio guapo, para ir. Un sitio guapo para ir. A nivel técnico se nota que ha mejorado bastante. El último que jugué yo fue el Tell Me Why, que ya es de hace un par de años. Y había mejorado bastante respecto a Life is Strange 2, por ejemplo. O los primeros Life is Strange. Pero sí que le faltaba cierta... ¿sabes? Aquí se ven los escenarios muchísimo más pulidos. Como no, siempre se va a ir a la acción a un pueblo. Buah, se ve muy bien, el puto juego, tío. Joder, lo tengo en ultra, obviamente. Ah, no puedo ir. Te hace falta para el entierro. Hostias. Joder, hostias. Pasar de Tell Me Why a este juego, tío. Parece que hemos hecho el salto de 2 generaciones de consolas o así. Cartel sobre restauración. La empresa quería que supiéramos lo que no supimos que fueron. O sea, que el tío este ya conoce el pueblo, no entiendo. Se ha vuelto al pueblo por el funeral este. Ok. La cámara está como más como rollo God of War. Está como incluso diferente. Lo que voy a hacer, tío, dame un segundo, porque lo que voy a hacer aquí es mover. Primero de todo voy a quitar espérate.
Voy a quitar los textos. Y voy a mover la cámara ahí. Que ahí igual no molesta tanto. Porque si el tío está todo el rato en la izquierda, iremos viendo esto tal como va, ¿eh? Pero si el tío está ahí en la izquierda. Examinar. Cementerio. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Dios. El JPG, ¿eh? I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Es como un JPG, se nota un montón, tío. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Sí, vaya, es su pueblo. Y la mina de Basswood. Strange to think of Basswood without its mine. Poco más. Buah, es que en el tema de los escenarios, tío. Joder. Le han pegado un repasito guapo, ¿eh? I don't think these tables have seen any children recently. At least I hope not. Le han pegado un repasito guapo al tema de los paisajes, ¿eh? En el Tell Me Why, por ejemplo, se veía muchísimo peor. Kids hung out here all the time. Sin verse I mal, was ever invited. se veía muchísimo peor. También creo que este juego intenta ir un poco más a lo realista, ¿sabes? Al estilo realista. Así como Life is Strange y Tell Me Why intentan ir un poco más a lo cartoon, a lo relativamente cartoon. Este parece que va a ir un poquito más a... Es que mira, es que me estoy quedando flipando con las texturas, tío. Ahí el suelo, las hojas... Hostia, no me esperaba este nivel de detalle, ¿eh? Ni muchísimo menos, tío. Señal de advertencia, porque una señal protege más que una buena barandilla. Claramente. ¿Puedo correr? No puedo correr, ¿no? Solo puedo ir andando así. Ok. Buah, se ve muy bien, ¿eh? Le falta igual a Donut el pulir un poco más el modelado de los personajes. No la cara, sino... O sea, que también. Sino en general, lo que es el modelado de los personajes. O sea, ahora mismo tienen el escenario. Tienen todo lo que es el escenario y tal. Y han llegado a un buen punto. Pero les falta, tío, les sigue faltando el modelado de los personajes. Cartel sobre la fauna. Rutas de senderismo. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Ok. Leer. Al salir de caza lleve consigo todos los permisos y las licencias necesarios. No cace bajo los efectos del alcohol. Prohibido cazar entre media hora después de la puesta de sol y media hora antes del amanecer. Vale, fauna. Some of these species are endangered. Muy buenas, She wrote Ruth. an article about it. Bienvenido, tío. En los pesantes bosques montañosos de Virginia Occidental se pueden ver ciervos, ardillas voladoras, zorros rojos, ratones campestres, conejos y murciélagos de cueva, entre otros animales. Se han avistado linces rojos, jabalíes salvajes y hasta osos negros por todo el estado. Incluso en granjas apartadas han llegado a ver algún león de montaña, puma con color al acecho. Justo estaba comentando que lo que le fallaba a Donut, que es la empresa que hace los Life is Strange y que ha hecho este juego. Lo que pasa es que este juego está hecho en colaboración con Bandai Namco. Elden Ring. Se nota mucho, tío, el trabajo en los escenarios y en las texturas en este juego. Se nota un montonazo. Le sigue fallando el modelado de los personajes, que sigue siendo un poquito cartón piedra. Pero... Hostia, el modelado me queda... O sea, en lo que es el escenario me he quedado flipando. La I verdad. left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Usa un Real Engine 4 también, que también debe de ayudar I used bastante. to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Sí, el otro es más cartoon, eso lo he comentado también. Life is Strange es un poquito más cartoon, rollo cartoon, tal. Pero sí que es verdad que se nota un poco la mejora en escenarios, pese a ser un poco más realista este juego y tal. Hostias, se nota bastante. Me falta por jugar el True Colors. El Life is Strange True Colors, que es el último Life is Strange. Me falta por jugar, por comparar con este. Madre mía, los espejos.
¿Is this espejos el videojuego? Joder. Flipas, ¿eh? Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? A ver qué poder tiene el tío este, porque en todos los juegos hay un poder... Hay un poder como tal, ¿sabes? Parece que este pavo como que se puede fundir con las... Con las lentes y los espejos y demás. Mina cerrada. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Vale. Sin haber jugado Quantum Break, parece que esté jugando Quantum Break. No sé por qué, tío. Mira que no he jugado Quantum Break, lo tengo pendiente. Pero lo que he visto de Quantum Break me recuerda a esto. Pac-Man. Recuerdo. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. Entiendo que es su amigo. Stopped taking his calls. He even called once the day before he died. Hostias. I'll never know what he wanted to talk to me about. Joder. Sí, es... Bueno, es el pavo que ha muerto. Es el pavo que ha muerto que va... Bueno, tenemos que ir al funeral del tío este, aquí en el pueblo. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? Esta sale en la portada del I juego. heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Es como una presentación de los personajes. Recordar. ¿Qué tiene como el poder de...? Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Ecos del pasado. Sí, como que puede recordar. Su poder es como recordar cosas, We weren't happy. básicamente. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? ¿De verdad no piensas aparecer? Es el hijo este, entiendo, ¿no? Usa para leer la nueva entrada del cuaderno. He decidido dar un paseo por el promontorio antes del entierro de Nick. Promontorio, es la primera vez que escucho promontorio. Pensaba que no estaba listo para enfrentarme otra vez a Basswood, pero el pasado ya me está arrastrando. Mis recuerdos son tan intensos que es como si nunca me hubiese ido. Volver al coche y has perdido mucho tiempo. Ok. Gente. Ana, el amor perdido. Habría cambiado toda mi vida si me hubiera dicho que sí. Verla otra vez va a ser duro. Aunque parte de mí tiene ganas. El resto quiere dar media vuelta y largarse ya. Sam. Me fui de Basswood hace 2 años huyendo de un trabajo de un periódico pequeño. Un pueblo lleno de gente enfadada.
Una relación fracasada. No miré atrás. Ahora vuelvo a casa para asistir al entierro de mi mejor amigo. No hay nada más divertido que enfrentarte a todos tus errores del pasado al pie de la tumba de un amigo, ¿verdad? Y Nick. Nick era mi mejor amigo desde que éramos chavales. Mi único amigo. Pasé de él hace 2 años cuando me fui de Basswood. Y ahora que está muerto, él es el quien pasa de mí. Irónicamente, sí. Irónicamente, sí. Vale. Vamos al carro. Me encanta cómo se ve, tío. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Hombre, perderte un entierro está feo. Está bastante feo, amigo. ¿Sigues pensando venir? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. Le habla su conciencia, ¿no? But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Twin Mirror. Espero que puedas venir a la ceremonia. Serán en el Haven. Ya casi he llegado. A Nick no le importará, hostias. A Nick no le importará, queda como el culo. Ya casi he llegado. Había mucho tráfico, ya casi estoy. Lost the signal. Something's never changed. Nos ha enviado el mensaje. Hostia. Joder. Pues para el entierro. De vuelta a casa. Joder, me dan logros cada 2×3, ¿no? Aparcamiento del bar. Antes he visto un anuncio de la cuenta del From Software y me he cagado, ya ves. Lo de que... Por favor, no comenten nada del juego. Yo me lo he pensado un segundo, pero al ser tan corto el texto, o sea, yo creo que si hubiesen dicho... O sea, si hubiesen atrasado el juego, hubiesen puesto un texto más largo. Y por eso me ha tranquilizado ahí el asunto. La hija de Nick. No puedo ni imaginar lo que estará pasando. Joan Bichito Waldron. Ah, esta es la... Esto no era su hijo. Era la tipa esta. La hija, vaya. Bueno, no, pero somos Nick nosotros, ¿no? Nos llamamos Nick. Entiendo. Los nombres, tío, de los juegos en general, y más de los juegos con nombres así americanos, me cuesta un montón asociarlos a los personajes. We're talking right now. It's cold. Sí, vaya, es su hija. Entiendo. Bueno, su hija o su hijo, porque esto no... Bueno, sí, pues se llama la bichito. Pasa que con el pelo este que tiene... So... You left. Joan, that's not fair. You left. Joan. Y encima se llama Joan, ¿sabes? Deja que te explique, mejor no hablar de eso. Vale, un lo siento tan pronto en el juego yo no lo pondría. Rollo, un lo siento, no. Deja que te explique, mejor no hablar de eso. Mejor no hablar de eso. No quieras hablar de eso. I don't really want to talk about this right now. You don't want to talk about this? What are you, my age? I'm not here for very long. I don't want to fight about the mistakes I've made. Well, my dad died. I'm angry, and I want to fight about it. I don't. And it takes 2 people to fight. You're a jerk, and I'm gonna talk about it. It's been hard. My mom's been distant.
even before all of this. Vale, no es su I hija. wish my dad was still here. Nick es el que ha I wish muerto. kids in class liked me. Vaya. I wish you Es la hija de hadn't Nick. left. I wish a lot of things. Well, I don't know how much me staying would have helped. You're the only one around here that doesn't treat me like a kid. You are a kid. Doesn't mean I like to be treated like one. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? Joder, qué mal rollo de la voz. Detrás tú. La apariencia de la voz. If it leads to the truth. That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. ¡Cállate la boca! ¡Qué pesadilla, No llevamos ni 10 minutos de juego y ya me estoy cansando de la voz esta, tío. Qué curco, como decimos aquí. La puta voz. Joder. Prometer investigarlo, claro. Ya me jodería hacer caso a la voz. All that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Pac-Man. Una foto que se hizo con él y con la hija. Madre mía. A tomarse la pastillita. Espero que no sea la pastillita. La pastillita de Matrix. Que bueno, viniendo de donde viene esta gente, los juegos que hace, me creería cualquier cosa. Cuaderno actualizado. Buah, tío, me flipa hasta de noche, Temas escenarios y tal. La iluminación también. Tengo ganitas de ver, lo que es el Unreal 5, tío, con el Hellblade 2. Tengo ganas de verlo, tío, Se ve muy bien Unreal. Lo que pasa es que Unity en teoría es más fácil para programar, creo. O sea, no tengo ni puta idea de esto. Pero por lo que he leído y tal, como que Unity es más fácil de moldear y tal, a tu antojo, ¿sabes? Tu coche tiene más daño. ¿Qué pone, tío? Su coche tiene más años que su hija. Antes he visto que querían hacer un remake del Until Dawn. Ah, sí, es verdad. Yo no lo he jugado Until Dawn, O sea, no lo he jugado. Si hacen un remake de puta madre, porque no lo he jugado. Uy. Vale. Joder, se ve que flipas, tío. Lo que más me sorprende es cómo se ve el puto juego, tío. La verdad. Qué locura. Coche patrulla de Basswood. La policía no está en su mejor momento. Some of the police force stopped by, which means most of the police force stopped by.
No, no es tan antiguo, To pero talk to Walter. yo... I'll have to sooner or later. Yo lo agradecería, la verdad. Porque es exclusivo de Play 4, creo. O de Play... Bueno, sí, Play 4, eso es 2015. Whoever said you can judge someone by their Y no me voy a car poner never a met Tara. jugar a Play 4 ya más. Esa etapa ya la he superado. Vale, no hay nada más. Lo que me raya un poco es el tema de lo que puedes interactuar en el escenario. Que es como... que está tan integrado en el escenario que a veces te puedes dejar cositas. Bueno, te lo va marcando. Pero ves, por ejemplo, si no te acercas aquí, muy cerca no ves lo del coche este. Y en los otros juegos, si no recuerdo mal, era bastante más fácil de inspeccionarlo. Pero bueno, está más integrado en el escenario también. Same old town, El tema de los same carteles old y bar. demás. Y de las... The more things change. y de todo. Está bastante más integrado en el entorno. Yes, the cat Walter food's under Dodson, the sink. ex jefe, Yes, tan amable yes, como it siempre. is, mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Hombre, claro, Even if I abrazarlo. wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. El Until Dawn, lo estaba pensando, no es de la gente de... O sea, no es de Luke Cage, no es de Luke Cage, iba a decir. De David Cage, ¿no? O sea, no es de la saga así del pavo este. Yo he jugado del pavo este, creo que a todos. Al Detroit, al Beyond Two Souls, al Heavy Rain, que el Heavy Rain me flipó, la verdad. El mismo pueblo, las misiones más dudas y contradicciones. ¿Me enfrento a él o huyo? Esta vez decidí hacer otra cosa. Tentación de embarcarme en una investigación sin futuro que no va a traerme más que dolor, era demasiado fuerte como para resistirme. ¿Hago esto por Joan, por Nick o por mí mismo? Toda la gente a la que hice daño cuando me fui de Basswood, Joan es la que menos se lo merecía. Era solo una niña y mi ahijada, pero es difícil ser el único amigo de una cría solitaria. No supe hacerlo bien, ahora que su padre ha muerto no va a tener las cosas fáciles. Enfadada, herida, testaruda, resulta difícil creer que fuera Joan que me puso el apodo de cabezota. Tampoco es que ande buscando una excusa. Le he hecho una promesa a una niña. Y romperá el corazón tanto si la cumplo como si no. ¿Y si tiene razón con lo de la muerte de su padre? ¿Cómo le afectará eso? ¿Y si no le puedo dar las respuestas que espera? Y el tío este, ¿no? Mi antiguo jefe cuando trabajaba en el periódico. Hostia, sea su antiguo jefe. Diría que me enseñó todo lo que sé, pero teniendo en cuenta mi experiencia, eso no sería un cumplido. Precisamente. Walter siempre me ha parecido un buen tipo. De las pocas personas que creen que su trabajo es prestar servicio a la comunidad. Ver al bueno de Walter ha sido más agradable de lo que esperaba. Mira, está guay. Los personajes están... aparentemente... pintan guays, la verdad. I'm not ready for this. Pintan interesantes. Puerta del bar. Here we go. Pa' dentro. Claro, entonces nos hemos perdido el funeral, en teoría. Y ha sido el funeral, si no tengo mal entendido. Coal Miners Haven. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tire. Ah, bien. But that means you couldn't leave town. And you are leaving Ignorarlo. town right after No vale la this, pena. right? Because if you aren't, well,
Nick's memory only goes so far. No vale la pena, Sam. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Empezó él, tampoco vamos a contestarle esto. Me marcharé en cuanto pueda. I plan to be out of here by morning. Don't want to stay any more than you want me here. Don't rush out of here on their account, but maybe don't dawdle either. You watch yourself. Vamos a dar una vueltita, ¿no? Por el bar. A ver qué... I think it's Declan. time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Vale. Declan Stephenson. Declan es el brazo de la ley en el pueblo. Lo recuerdo vagamente del colegio. Solía meterse en muchas peleas, normalmente para proteger a chavales más pequeños. A nadie le extrañó que se metiese a policía. Y el pavo este retrasado. Joel. Todos los miembros de Westwood se quedaron sin trabajo cuando cerraron las minas. No se me va a ocurrir provocarlos. Hombre, si le gusta dedicarse al golf, sería una buena profesión, la verdad. Si le gusta lo que es reventar cabezas, se puede dedicar a esto. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Hablamos con él un ratillo. You always did know how to No nos start dice a nada round. nuevo, ¿no? Can't say I missed that. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Joder. Old-timers in general already don't like me, and the article just made Claro, it como worse. como una periodista. Como una periodista se ve que los mineros no les gustó nada y tal. Y por eso tienen como inquina. Ok. Escultura de madera, supuestamente lo hizo la hermana de Ethan. Lo quemó para que pareciese carbón. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Ethan no deja que nadie entre ahí. Walter. So, Well. I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Era un periodista dedicado, era muy sociable, era muy metódico. Era un periodista dedicado. Dejémoslo ahí. Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Ser honesto, mentir o ser vago. Va a ser honesto. Se I spent le ve all buena day doing persona. nothing. I don't even count days. They just blur together. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. La muerte de Nick te extrañó. Oh, Walter. Vamos a can I ask preguntarle you esto. something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah,
Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Vale. He's owned this bar for almost Así como decía al principio que los modelados eran un poquito... tal. Igual es porque estamos en una zona más oscura, pero... aún así veo también mejoras en los modelados. Tío, el analógico está dando por culo. Lo que es el pad está ya cascadete. Sammy, oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article. Se ven las arrugas en la cara, por ejemplo. You must have put in a lot of Se ven muchos más detalles en las caras. Sobre todo las expresiones faciales están más trabajadas también. Que eso ya no es un tema de que Life is Strange esté más cartoonizado o menos. Aquí ya se ve todo más trabajo y tal. Fue muy laborioso. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Now, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Vale. Gente, madre mía, esto se va cada vez llenando más, ¿eh? Con Walter lo que ves es lo que hay. Está verdaderamente triste por lo de Nick. O sea, es un hombre transparente, ¿no? Tara, la encargada de la oficina de Basswood Jungle. Esa típica compañera diferente. Le cae bien todo el mundo y todo le interesa. Dinosaurios, novelas románticas, programas de televisión evangelistas, teorías conspiratorias, galletas de arroz, nombres raros de calles, lo que sea. Es capaz de pasarse horas hablando de todo esto. Joder. Hugh es nuevo en el pueblo, pero parece que se sabe integrarse. Aunque como es un nuevo farmacéutico, integrarse forma parte de su trabajo. Aún así, ha sido bonito por su parte asistir a la ceremonia de honor a Nick. Madre mía, va a meter aquí el virus T, chaval. Un camarero que escucha más lo que habla. El bar de Ethan debe ser el único negocio que va bien en Basswood. El pavo este farmacéutico va a meter aquí el virus T, ¿sabes? La nueva cepa del virus T. Esa es el reservado. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Ok. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Sheriff Mitch. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Kathy, Sam, you actually came. Lamento mucho lo de Nick. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Lo intentaré. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Foto. Palacio mental. Palacio mental. Ah, vale, nos metemos ahí en nuestro mundo. Es como que nos metemos en un mundo, rollo, como de espejos. Y ahí como que recordamos las cosas. Recordar.
You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. Madre mía. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Claro, está bien para ver cómo era la relación entre Sam y Nick. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Está bien estos Nice talk, flashbacks. big guy. Nick. This photo always looked Me weird. aparece. Tiene un rollo Ben Never Affleck. keep a straight face. Que flipas. Wonder who took that picture. Nick y Anna. Happier times. Nick, Joan y Sam. Look at us. Joder, han puesto aquí todas las fotos posibles, eh. He was more her best friend than a dad. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Nick y Kathy. Bug was so small back then. Vale, Nick y Walter. Bueno, fotos con todo el pueblo, básicamente, ¿no? Cada uno supongo que ha traído una foto para ponerla aquí, básicamente. Those two were a great team. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. ¿Con quién apostaste eso? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Bien, ¿no? Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. No fijas que te importa. Con esto vamos a ser Like you'd care. bastante Not duros. too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Siempre tiene un momento así. Este tipo de juegos siempre tienen un momento guitarra, tío. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor
say it here. Vamos a consolarla, ¿no? Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Mira, nosotros mandamos un logro. ¿Te acuerdas de cuando Ana estaba aprendiendo a tocar la guitarra? Cuando se levantaba pronto para practicar antes del trabajo. Así te despertabas por las mañanas, oyéndola tocar progresiones de acordes antes de llevarle un café. Por aquel entonces ella era feliz, aunque esa guitarra ya tenía detrás una historia de tristeza. Nunca conociste la madre de Ana, y ella no hablaba casi nunca de ella. Pero las pocas veces que lo hacía, siempre comentaba lo mucho que le gustaba tener música en casa. Su madre tocaba canciones de folk a la guitarra, y las dos cantaban a coro, sentadas de piernas cruzadas en el suelo durante aquellas largas tardes de su niñez. Ana perdió a su madre siendo adolescente, pero incluso en los años siguientes, con la tristeza, los conflictos y la huida, nunca se deshizo de la guitarra de su madre, aunque no aprendiera a tocarla. Lo que hizo fue irse de Basswood, estudiar en la universidad y volver a convertirse en una periodista que contaba historias sobre su pueblo natal. ¿Recuerdas el artículo que escribió sobre la vieja tienda de música de Ghosts en Neck Hill? Walter se lo encargó porque nadie más lo quería. Aquello no impidió que la tienda cerrara, pero el dueño se fue a darle las gracias en persona. Como regalo de agradecimiento le dio clases gratis de guitarra. Se aprendió por fin a tocar. Joder. Keith y Nick se casaron jóvenes y se divorciaron pronto. Nunca he tenido claro si le caía bien. Yo soy el padrino de su hija. A lo mejor eso empeoraba las cosas. Dennis es el informático del periódico para el que trabaja. Lo recuerdo amargado y con mala leche. Un solitario con pocos amigos en Basswood. Yo también lo soy, pero eso no quiere decir que nos parezcamos. Mesa de billar. ¿Qué pone? Los pequeños juegan con ventaja porque una de las patas traseras es algo más corta. Hostias. Se ponen en un rinconcillo, ¿no? Y ahí está el truco. Básicamente. Bueno, vamos a hablar con ella. Batería. Para cuando tocan grupos, Ethan intenta apoyar a los músicos del pueblo. Nick and I spent so much money on this machine. A ver, podemos recordar. Can't believe this whole thing's still working. Vemos este recuerdo y hablamos con la tipa esta. Claro, que los recuerdos también pueden ser de otros personajes, no hace falta que sean únicamente del tío este que ha muerto, vaya. Es que en tema de expresiones faciales, tío, se nota un montón que han mejorado en muy poco tiempo. Porque yo, por ejemplo, el último que jugué de esta gente fue del Tell Me Why. Y, joder, parece que hemos avanzado 2 generaciones desde ese juego. La verdad. Venga, va. Hablar. Anna? Sam! No entiendo lo de dejar que suceda. I've missed you. La verdad.
Why did it take so long for you to darken my doorstep? Ahora estoy aquí. Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Eso díselo a los demás. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Ya imagino. Yeah. That's, you two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Lamento la muerte de Nick. It's hard for me to really just wrap my head around it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I want to do it alone. I played that stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. It was honestly nice seeing you. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Venga. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. Pues lo has hecho. No pasa nada. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Qué mujer más rara, tío. Nick was the good sort. Joder. Sometimes the good sort die like the bad sort. It's not fair.
People leave you or they die. That's the only way anything ends. Vale, ¿tenemos alguna cosa en el cuaderno nueva? Sam. Verán, otra vez me he dejado descolocado, tanto que ni siquiera le he preguntado por las circunstancias de la muerte de Nick. Pero luego tuve la sensación de que había obrado correctamente. Tal no tiene filtros, se le daría fatal hacer de espía o de asesino en serie. A lo mejor se le daría de maravilla. Ah, mira, aquí te pone... Aquí te pone los datos de todo. Esto te lo suele poner al final de cada episodio, pero como este juego es lineal, aquí te lo pone ya una vez has hecho la decisión. Reunión con Joan, 83%. Claro, es que sí, yo supongo que si le dices que no, se acaba el juego. O sea, igual es un final de estos alternativos, ¿sabes? Que hace que dure el juego 20 minutos. 20 minutos he ignorado al minero que buscaba pelea conmigo en el pub. Hostias. Es que la gente busca pelea, ¿eh? Me ha gustado poder recordar a Nick con el talón de homenaje. El recuerdo de Nick. Reunión con Ana. Me he quedado mañana con Ana en la cafetería. Hostia, ¿un 52% solo? Bueno, claro, no tengo ningún amigo que haya jugado el juego. Solo un 52% ha hecho lo de quedar con la tipa esta, tío. Mr. Higgs, good Qué to raro. see you. My condolences for your friend. Coming back in town must not have been easy. Officer Stevenson was telling me about your little welcoming committee. It's all right. Declan saved the day. We just don't want any troubles here. Not from you, not from anyone. Don't worry, I won't stay in town long enough for that. En cuanto a la muerte de Nick, vamos a comentar esto. One quick thing. Nick's death. Are you sure it was an accident? Are we sure? What are you trying to say? Now, Sam, I know you're a bird dog at heart and a bird dog hunts. But listen, Nick's death was an accident. Don't go riling people up. Don't you think you've done that enough to the nice folks around here? I guess so. Enjoy your evening. No te quiere ni Dios aquí. You know Sam, he likes to prod. No te quiere ni Dios aquí, tú. Chasing shadows that aren't even there. Distribución. Joder, tío, el pad analógico está bugueado. La distribución de las marcas indica que el jugador medio suele ir bastante bebido. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Joder. Bastante hardcore. Nick was a good man. ¿No puedo ir más rápido? No, supongo que ahora no puedo ir rápido, pero en zonas igual más abiertas sí que voy a poder ir más rapidito, ¿sabes? Quiero ver si puedo hablar con alguien más antes de echar un trago con mi ex jefe. Pero no Old-timers parece. in general already don't like me, and the article just made it worse. Vale, pues vámonos. Mírala, qué feliz. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Beber, digamos que era un buen padre, tenía cosas que yo no tenía y llevamos años sin hablar. I don't know. I hadn't spoken to him in almost 2 years. I cut this whole town out of my life, and now it's like I'm a stranger. This place is in your blood. It's like an old glove. You have to give it time. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of ¿Qué youth. dice? ¿Qué está diciendo? No he Few hearts entendido like el... his with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed.
If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Espera, dame un segundo. A ver, un segundito. Vale. Beber, caía muy bien a la gente. Yo ya me deprimo yo solo. Caía muy bien a la gente. Vamos a hacerle esto. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Estaba lleno de positividad. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes. And drinking. Brindar. Vamos a brindar. To Nick. He was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose his license. I wasn't doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. You guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Le mandé un mensaje a Joan. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. ¿Estás bien? Ahora dice, no, vete. Sí, tenía que irme. Grax por preguntar. Aquí me tienes. Si quieres hablar, aquí me tienes. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Yo no te pedí que vinieras. Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid.
No promises. Tiene bastante razón. Todo el mundo habla, pero no dice lo que piensa. Mucha razón ahí. Logro desbloqueado. Alza. Alza la copa, ¿no? Creo. ¿Qué ponía? Buah, qué horrible cuando te tienes que ir de una habitación de un hotel y te despiertan con... Sal, tengo usted que salir de aquí. Horrible, Horrible, tío. Le compadezco bastante a Sam. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? I can't think straight. Lo que más me flipa, tío. Need some water on my face. Clear it up. Lo que más me flipa es cómo se ven los escenarios. Y las texturas, tío. Las texturas. Es que parece fotorrealismo. O sea, tú ves esto ahora mismo así. De hecho, le voy a hacer una captura sin que aparezca esto, a poder ser. Quiero que aparezca él como de... Joder. Bueno, pues así. Si quiero que aparezca él, tío, en la captura. Ahí. ¿Cómo era, tío? ¿F12? ¿F9? Vale. Ahí está. Me parece bestial el trabajo que han realizado con las texturas y demás. Es que es literalmente fotorrealista, tío. God, what a headache. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Despertador. Un día más, un dolor más. 9:15. Ojo, molaría que fuese pasando el tiempo. O sea, si no haces nada. Joder, tío, mando de verdad. Me voy a tener que pillar un mando nuevo, porque ya está fallando el joystick. Cosa mala. Nevera. Please let there be water. Cerveza. No more beer. I need water. Is that? No, that's Es not vodka. water. Creo que no hay agua aquí, amigo. Vodka, the opposite of water. Creo que aquí mucha agua no es que haya, Aperitivos. No food. I'll just throw it all up. Botella. Cerveza. No water. No hay agua. Of course. No hay agüita. Mi chaqueta. Pasada de moda. Ahora mismo pura tabaco y cerveza. Just tossed on the floor. My mother would be proud. Mi bolsa. No llegué a sacar mis cosas. At least it won't take me long to get my things. Joder. Me he aprovechado, todo. O sea, has llegado a un hotel y no has sacado nada del... Nada de la maleta. Lavabo. Espejo. Te fijas una cara que parece la de un desconocido. Hostia, Quiero, tío, me gustaría ver en esta nueva generación que cuando te veas reflejado en el espejo no te veas como si estuvieses en 2003 con una resolución de 200p. No sé por qué lo deben hacer. O sea, no sé si debe ser tan complicado de hacerlo rollo... ¿Sabes? 1-1. La relación entre tú y el espejo. No sé por qué lo hacen tan pixelado, tío. La verdad. Vestirse. Hostias. Llena de sangre está la chaqueta. Bueno, la ropa, vaya.
That's not good. That's... Where did I get this? Oh shit. What did I do? Podemos recordar igual, ¿no? Lo que pasó. Supongo que podremos recordar algo. Bueno, a nivel visual, me cago en mis pantalones. Literalmente. Oh. A correr. A correr como un puto animal. ¿Qué coño nos persigue? No podemos mirar atrás, ¿no? Empezamos con la fumada. Iba demasiado realista, ¿eh? O sea... Ya tocaba. Realmente. ¿He hecho bien metiéndome en el espejo? Sam, be more careful. Breathe. Igual no he hecho bien. Ah, bueno, pues igual no hay que meterse... Bueno, sí, igual hay que elegir entre... Hay como espejos con el marco gris y otros con el marco este... negro, ¿sabes? Supongo que hay que esquivar los espejos. Sí, hay que esquivar los espejos. Pasa que no gira cuando tú le das, sino que tarda un pelín, ¿sabes? Dios. Cálmate ya. Buah. Nos pilla, ¿eh? No. Ah, qué pena, tío. ¿Te cuentas desde cero? Sam, focus. Hostia, no. You have to find the right door. You need to steady yourself. La puerta correcta. Pero ¿cuál es la correcta? O sea, hay unos que están como con las... como con luz verde. ¿Tengo que pillar la que tenía luz verde? No. Igual tengo que meterme en la que sale el cartel este de cálmate ya. Puede que sea eso. Buah, está literalmente detrás de nosotros. Va, sí. Era meterse ahí. Porque se supone que nos persigue nuestro alter ego o no tenía nada que ver. Peligro. A tu espalda. Soy un asesino. Cárcel. Eres un asesino. Dase por vencido. Muerte. Pena de muerte, aislado. Culpable. Toma el control. Toma el control. ¡No! Ah, quería meterme en el toma el control. Sam, me quería meter en el toma el control, tío. A tu espalda, soy un asesino. Cárcel. Se por vencido. Cárcel, pena de muerte, aislado, herida, muerte. Culpable. Salir huyendo. Toma el control. A ver, ya no llegamos. Viene a por ti. Crimen. Vale, es meterse en el toma el control. Comprobado. Samuel, focus on anything. Ah, no, pues igual no, ¿eh? Ah, pues no, era avanzar y ya está. Al parecer. Sí, era avanzar.
You're doing good. Really good. You're almost there. Tengo que elegir entre uno de los 3 espejos. Espejo. Focus. Choose. Act. Deliberately. If I run, I'll keep running. I need to face what happened. Ok. Answers. Hide. It's never happened. Debo esconderme como si esto no hubiera sucedido. Going. Get far away. Debo irme lejos. Don't just go. Hide. Bueno, esconderse tampoco va a servir de nada porque al final te van a encontrar. If I run, I'll keep running. Yo el que elegiré seguramente enfrentarse al sucedido. Get far away. Porque esconderse o irse lejos es de putos cobardes. ¿Vamos a afrontarlo? Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Estaré más seguro sabiéndolo. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Hombre, esto parece un poco rollo esquizofrenia, ¿eh? O sea, el chaval es esquizofrénico, pero a lo bestia, además. Podría ser peor, logro desbloqueado. Como que se divide por minisecciones, ¿eh? En vez de episodios, son como secciones de corta duración. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Vale, vamos a investigar. Productos de limpieza. Teniendo en cuenta el olor, no se ha usado correctamente. Ah, no pueden interactuar. Conozco el sabor demasiado bien. Barriles de cerveza. Vitrina de seguridad. Impide la mayoría de los intentos algo poco serios. Foto familiar. Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Vale, ¿qué nos pone aquí? Ostras, tenemos un montón de info. ¿Qué es eso que dicen que de todas las familias felices son iguales, pero las infelices lo son cada una a su manera? Seguro que la familia de Ethan tardó un poco en desarrollar su estilo propio de infelicidad. Joan está en esa fase tan difícil de ser una niña, una adolescente y una adulta a la vez. Y el dolor no ayuda en nada, cree que no tiene nadie de su parte. Sam. Reconozco que hacer la maleta y largarme tenía todo el sentido del mundo, pero no puedo, ahora no. No hasta que llegue al fondo de la cuestión. Declan. Se utiliza no solo el punto fuerte de Declan, pero siempre ha sido un poli de fiar y se preocupa por Basswood. Parece que hay mucha tensión entre Casey y Joan. La familia de Bess son policías desde hace generaciones. Se pasa el día entero de servicio y para ella el trabajo lo es todo, pero también es política. Conoce a su público y se piensa muy bien lo que dice. Bueno. Vale, reunión con Ana. Brindis por Nick. He accedido a brindar por Nick con sus amigos. Reunión con Walter. Me ha gustado poder dar un abrazo a Walter. 11% solo, Joder. Madre mía. Un 11%. Me siento especial. I remember
remember seeing this before. A long time ago. A ver qué pone. Botella exótica. Hubo una gran celebración en el cual Miners Haven el día que Ethan se quedó en el bar. Llevaba muchos años trabajando en él de camarero y ahora era suyo. Era la clásica historia de éxito americana, algo que no suele verse en Basswood. Un hombre cumple su modesto sueño después de trabajar duro. Aquella noche la estaba a reventar, vino todo Basswood a celebrarlo. Todo salvo Celeste, la hermana pequeña de Ethan. No apareció. Ethan se pasó la noche esperándola. Pensaba tomarse algo de ese brebaje con ella, no era champán precisamente. Pero fue la primera botella que compró con un nuevo propietario. La había reservado para ellos dos, pero a la mañana siguiente ya seguía ahí, sin abrir. Cristina en la cafetería me dijo que el día siguiente vio a Ethan y Celeste discutiendo. De pequeños eran inseparables, me dijo, haciendo un gesto triste con la cabeza. ¿No era algo que nunca llegases a conocer a Celeste todos los años que estuviste yendo al Coles Miners Haven? Parece que Ethan ha guardado la botella todos estos años. Quizá para recordar el día que más orgulloso se sintió en su vida. O a lo mejor estar esperando el momento en que él y su hermana vuelvan a reírse y a celebrar algo juntos. Vale. Casi se divide por escenas el juego. Por eso aquí pone... La primera es mejor no. La segunda es alza tu copa. Y esta es la que estamos ahora, que es detective. Tiene un rollo también un poco a Detroit, ¿eh? Incluso en el personaje. Lo voy a decir al principio del juego, pero no me he acordado. Solo le falta el punto este que tiene en la... Creo que es en la frente. En el Detroit. Fuentes de Ethan, no conoce que dicen que va bien en el pueblo. Creo que es en la frente donde llevan el chip este. Conozco el sabor demasiado bien. Productos de limpieza, vale. Esto ya lo hemos visto. Para adentro, ¿no? Abrir. Whoa. What happened here last night? First, look around. Vale. Figure out what happened. Es que incluso el pavo del Detroit Become Human, que se parece a este, es policía. O sea, lo que hacías con él era investigar cosas, igual que con este. Tiene por esos similitudes muy bestias. So who brought that second glass? Botellas de alcohol. No sé cuál de estas botellas sería el error. Probablemente la primera. Bate de béisbol. Podría ser peligroso quedarse aquí. Caja registradora. Parece intacta. Espero que se pagasen todas las bebidas, incluidas las mías. No hay nada más aquí. Fregona. ¿Están intentando limpiar esto antes o después del incidente? Joder. Madre mía, tú. Homenaje a Nick. Talón roto. A ver, investigación. ¿Puedo ver las pistas? No, no. Nick. Me va a dar un logro seguro. Me va a dar un logro seguro. Ya verás. Oh, estoy muy lejos, Morid, putos. Vale, voy a coger este de aquí. Nice. No, no lo he pillado. No lo he pillado, tío. Tú, estás muerto. Igual si los pillas a todos te dan un logro así a lo... ¿sabes? Buah. Me han hecho el bucaque... El bucaque Pac-Man. Tengo 2 vidas, ¿no? O sea, tengo 2 vidas más, sí. Claro, pues solo me queda... Hostias, espérate. Solo me queda... Oh, fuck. Uf. ¿Cómo lo he esquivado ahí, chaval? No huyáis, putos. Sí, pero no me queda ya fruta, O sea, fruta... puntos.
La cosa es la que no me quedan... Bueno, pero si pierdo todos los puntos en teoría... Que tío, el Pac-Man lo jugué cuando tenía 3 años. No me acuerdo cómo funciona el asunto, pero creo que es pierdo todos los puntos, ¿no? Teoría. Hostia, mira cómo van, ¿eh? Mira cómo van, tú. Van a saco. Los muy putos. ¡No! ¡Madre de Dios! Buenísima. Pero increíblemente buena. Madre mía. Vale, cuidado. Cuidado aquí. Vamos a por este. Vale, pillo el punto este. Está muy lejos, tío. Los botas están muy lejos. Vale, tú. ¡Ah! Fuck. Bueno, puta madre. Hemos pillado todos los puntos. Espero que me den un logro, tío. Encima es Namco, tío. Es... La marca de la máquina es Namco. Es Bandai Namco. I finally beat Nick's high score. Mira, manda un logro. Waka waka. Wish he were here to take it back. Es que si no me daban un logro por esto, tío. Era desinstalar el juego, pero... ipso facto, ¿eh? Muebles tirados. These were sent scattering. Someone thrown into them? Siento arañado. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Botella rota. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Algo ocurrió, pero como estabas tan mal... tan horriblemente mal, no te diste cuenta. Se ve espectacularmente bien el puto juego, ¿eh? Joder. Joder, tío. ¿Cómo se ve un real, macho? ¿Cómo se ve el puto Unreal? Me queda una pista aún, ¿no? Creo. Creo que pasó anoche. Investigación. Me tiene que faltar alguna pista, supongo. Suelo pegajoso, alcohol seco. Puede haberse caído o venir de una botella rota. ¿Qué me falta aquí, tío? Por investigar. Algo en el techo. Reloj roto. Ah, mira, esto. Oye. Mando de verdad, tío. Puedes no joder más. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Voy a probar sobre el atacante. Cosas tiradas. Cerveza. Definitely not the wake Nick would have wished for. Botellas vacías. What a mess. Hope this wasn't me. Tarjeta de Hugh. Hugh's business card. Wonder why it's here. Hugh Kirkland, farmacéutico. Bebe mucha agua, es estupenda para el dolor de cabeza. Vale. ¿Puedo salir de fuera? No puedo salir de fuera, ¿no? O sea, tengo que seguir aquí. Vale, no, la cosa es esa, tío, lo que he comentado al principio. Que como los objetos son los que puedes interactuar en el escenario están menos visibles que en otros juegos de esta gente. Están poco visibles, tío, los objetos. O sea... Bueno, los objetos y el entorno con el que puedes interactuar. Está poco visible, si estás muy cerca apenas te lo marca, tío. Apenas te lo marca. Joder, sí, cómo se ve, tío. ¿Cómo se ve?
Y aquí me falta algo. Es que aquí no he investigado mucho en esta parte de la pared. Pero no parece que haya nada. Voy a hacer una captura de esto. Ahí. F12. Jarrón roto. Sangre. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Flores. Flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Pulsera DG. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. Vale, ¿algo más? ¿Qué más me falta, tío? Uy, aquí hay cositas, pero supongo que esto forma parte del... Forma parte del escenario, ¿no? The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Poco más. Joder, qué susto me ha pegado aquí el amigo, tú. Joder. Gorro de Joel. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Vale, nice. En principio ya lo tenemos todo, ¿no? I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Vamos a ir al Palacio Mental. Vamos al Palacio Mental. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's two glasses. Who was here with me? Es una pregunta que para empezar a formar una hipótesis. ¿Va a ser como los Sherlock? Con pistas formas una unión, de esa unión sale otra unión y demás. Someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Hacia la columna, hacia la entrada. Esto es muy Detroit, ¿eh? Esta parte es súper Detroit, tío. Tienes que elegir tú... ¿Dónde continuó el conflicto? ¿Hacia la columna o hacia la entrada? Hacia la columna, entiendo, ¿no? Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. A ver, porque la otra ¿cuál es? Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Hacia la columna, yo creo, porque ahí está la columna dañada. To make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. ¿Esta cuál es? ¿Dónde terminó? ¿En la barra? ¿Sobre el escenario? Sobre el escenario, diría. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. ¿Quién participó? Hugh. Tarjeta. No, Joel no creo que se sentase a mi lado. Dennis, pulsera, Hugh, tarjeta. Diría Hugh, ¿eh? Que no lo tengo claro. Hope I didn't start picking on the elderly. Dennis. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? Joel. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Me flipa, tío, el tema este de cómo se sobrepone una cinemática al juego real.
Joel gorra. Es que Joel... A ver, para pegarse con alguien... The pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. No, Hugh, no creo. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Joel's cap. Maybe he provoked me again. Yo creo que es Dennis, That's Dennis's. Yo creo que es Dennis. Definitely wanted to shut him up last night. Yo creo que es Dennis. No estoy seguro del todo, pero creo que es Dennis. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... Putiazo. O sea, lo que es el recorrido de la pelea sí que lo tengo bastante claro. Pero quién se sentó a mi lado, ahí dudo, tío, entre Joel y este. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Meet me later at the... Joder, qué cabrón, tío. Qué pesado el pavo este. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is, if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. Irte discretamente. If you don't, sí. I don't have time to lose explaining myself to Ethan. Vámonos. ¿Cómo se ve? Centro de Basswood. ¿Cómo se ve, tío? Joder. Es que incluso en zonas abiertas se sigue viendo espectacular. Tengo ganas de jugar el Life is Strange True Colors por si se ve parecido, tío. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? There's that coffee date with Anna. Anna might have to wait. I want to see if anyone has seen Dennis first. I don't know, I'll play it by ear. Just remember she's expecting you. She's extending the olive branch. Don't drop it. Venga. I still have time before meeting Anna. Might as well ask if anyone saw Dennis. Vale, datos. Detective, has salido a escondidas de la par antes de que viera Ethan. Solo me pone esto aquí, ¿no? 59%. Está bastante divididas las decisiones, salvo esta, que es la más clara. Están bastante divididas las decisiones, No hay una decisión clara que haya tomado la gente. Salvo en el principio. Mi intención es entre hoy y mañana pulirnos este juego, que es cortito. Aparte, el miércoles no voy a hacer stream, así que si me lo paso mañana, puta madre. A ver, aún puede ¿sabes? Si no me lo termino mañana, como muy tarde el jueves, y así llevamos al Den Ring limpios. Blackheart Hotel. Pero esto parece The Last of Us. Mira, ahí está Joan. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See?
get home okay last night? Yeah, I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. Any word on my dad? Did you really look into it? Todavía no. I haven't found anything yet. I don't think. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place. Or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. It's tough seeing her like this. Seems she got older by 6 years in just 2. Vale. A ver, supongo que me van a delimitar. Mira, supongo que más allá de la valla no voy a poder ir. Tracks and Tunes, la tienda favorita de Ana. Venía todos los meses a ver la sección de LP. Es que esta calle, si ir más lejos, tío, que es como aire, es ya el aire libre y tal, y se ve que flipas. Sobre todo el tema de las texturas. Es que parece fotorrealismo. No es coña, parece fotorrealismo, tío. Es que no sé realmente qué puede mejorar con un Real 5, porque es que, tío, se ve. Me recuerda muchas partes de esto. Me recuerda a la demo que se vio de Matrix, la verdad. Barreras utilizadas para controlar el tráfico durante la celebración del día del minero. No luck so far, but I should keep No puede digging around. volver, o sea, no puedo salirme. Someone must have seen Dennis. Memorial Plaza. Hostia. Now I can't just have you hanging around here all day like a ghost. El policía ese. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. ¿Has visto ya a Dennis? You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. O sea que sí que acertamos el His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. acertijo. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It can get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Los diálogos son ágiles, son entretenidos de seguir. Que lo peor de un juego de este estilo, a veces me ha pasado con algunos de ellos. Cuando empiezas a ver los diálogos y dices, oh, qué pereza. Y aquí se hace ameno. Parece reciente, su valor artístico es discutible. Es indiscutible, entiendo. Pero las paredes, el suelo, los
O sea, las texturas. Es que se ve, tío, espectacular. O sea, no me esperaba este nivel de detalle, tío, la verdad. No me lo esperaba para nada. Nave espacial, 50 centavos por un minuto de evasión. Antes eran 25. Perfect toy for a kid who only had imaginary friends. ¿Puedo entrar? ¿A la parafarmacia? Bueno, es que igual tengo que entrar a la parafarmacia. Si no hay nada más. Basswood Jungle. Muchas empresas se fueron del pueblo. At least the Basswood Jungle is still standing. ¿Puedo entrar o no? Supongo que no, porque la puerta esta parece que está... Basswood Jungle, ¿qué pone? Una publicación pequeña con un público fiel. El primer y único trabajo de verdad que he tenido. Ah, vale, este era donde trabajaba él. Works on a Sunday. Well, no one except me. Bueno, yo trabajo en domingo, crack. Yo trabajo en sábado y en domingo. Sí, durante la semana me toco la polla. Muy fuerte. Hay una iglesia ahí, ¿eh? Vamos a ir a la iglesia ahora. Vale. Vamos a la parafarmacia esta. Abrir. Yo, get out the way. You move. I'm the one coming in. Fuck you. That's enough. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Es que los detalles, por ejemplo, de las patatas estas de bolsa. Es que es increíble, tío. O sea, el nivel de detalle y de fotorrealismo que llega a tener el juego es una locura. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Calmantes. Nunca hay cuando te hacen falta. Ja. Somníferos, tomar con precaución. Claro, las pastillas que toma él, supongo que tampoco nos han dicho qué es lo que le pasa a él, ¿sabes? A ver, Hugh. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Eso me han dicho. Yeah, I got to hear all about it secondhand. Really not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. En absoluto. My writing has done a lot of things to this town, but good isn't one of them. I disagree. The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. Thanks for saying that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. ¿Sugieres que no tome nada? A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? ¿Por qué mudarte a Basswood? I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town.
People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales, but you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Por supuesto. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Se le ve activo, ¿eh? I hope you'll stay for the O sea, se le ve festivities. activo, se le ve motivado. Cuenco de caramelos. Estratégicamente situado para que los niños se sientan mejor. Anuncio del día del minero. Cartel sobre depresión. Y es hora de que se hable de este asunto. Pues la verdad es que sí. Postales de Basswood. Este es el mejor ángulo de Basswood. Tarro de cristal de Casey, hecho a mano por Joan. Feo pero entrañable. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Hola, Kathy. Hey, Kathy. Oh, sí. Tarro de cristal... Un momento, voy a leer esto primero y ahora seguimos. Fue regalo del Día de la Madre. Kathy lo ha guardado todos estos años, aunque se ha descolorido. Y su antiguo jefe le decía que no quería cachivaches en la parafarmacia. Hasta Joan dice que no le importaría que lo tirase. Pero Kathy no se deshará nunca de ese regalo. Lleva tanto tiempo que ya tiene vida propia. Lo mismo le pasará a Joan dentro de poco, que tendrá vida propia. Pero ese tarro de cristal seguirá ahí con Casey, con la vela dentro de que no se ha encendido nunca y probablemente así se quede. Damn. What can I do you for? ¿Has visto a Dennis? Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help. Vale. Dos de senderismo, los mejores de todo el estado. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Revistas sobre famosos. Pura prensa amarilla. Lucha para causa benéfica. Una tragedia emocional convertida en artículo de tienda de regalos. Muy efectivo. Ah, mira, aquí está la tipa esta. Que esta era secretaria, ¿puede ser? ¿O bibliotecaria? Algo así. Oh, Sam, you here to pick up something for your, condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestines start to... Preguntar por Dennis, por favor. Why not ask the pharmacist? And let him know I might have something like that? Ew, he's basically a stranger. Look, have you seen Dennis? I saw him yesterday. We exchanged pleasantries. At the wake? Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice. Que mujer más rara, tío. Was it? Qué mujer más rara, tú. I hope you'll stay for the festivities, Samuel.
Vale, pues en principio... Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. O sea, los venden para los mineros que se quedan tontos. Tontitos. Vamos de aquí. Abrir. Tenemos que mirar el cuaderno, ¿eh? Que tenemos actualizaciones de personajes y demás. Tarda bastante en cargar. Cuando en teoría debe estar cargado ya. Medio cargado. Vale, que... A ver, Joan. ¿Cómo es que veo tanto de mí mismo en esa cría? Es inquisitiva, implacable, solitaria. Ojalá pudiese demostrarle que se equivoca con todo. Con su padre, con Basswood y con lo de que su vida no tiene salida. Ojalá. Declan. Parece más seguro de sí mismo que antes. Y también más frustrado. Dennis. Dennis se comportó como un capullo toda la noche, poniendo a Nick y Anna a caer de un burro delante de mí. ¿Le habré hecho mucho daño? Hugh. Tiene una opinión firme sobre mi artículo. Está convencido de que fue algo bueno. Puede que sea el único que lo piense en el pueblo. No es casualidad que él no se haya criado aquí. Queda un personaje. Parece que queda un personaje. Bueno, y también hay por los bordes también hay... Supongo que van a aparecer nuevos personajes también y demás. Ah, bueno, espérate. Y lo de los datos. A ver cuánta gente... He hablado con Cathy en la parada farmacia. Vale. Escuchar a Joan. He escuchado a Joan cuando me he cruzado con ella por la calle. Hostia, 12% solo. He escuchado al discursito de Declan diciendo que Basswood se está echando a perder. 13% solo, tío. La gente va al lío, ¿eh? Hablar con Tara. He perdido tiempo hablando con Tara. Esto me sorprende que no sea más. La verdad. O sea, mi cerebro ha funcionado diferente. O sea, he escuchado a los dos porque eran interesantes. Y no he escuchado a la tipa esta porque es súper pesada. Y se ve que es al revés. La gente lo interpreta al revés. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Cita de San... ¿Por qué ponía? Cita de... Mark Twain. Me gusta ver que los jóvenes siguen disfrutando de los clásicos. Tío, Mando, por favor. ¿Puedes no irte arriba? Gracias. Pesadilla, tío, en el mando. Joe. Esto no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Creo. Supongo que este se quedó paralítico, ¿no? Sam, you old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Nada que no pueda manejar. They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. ¿Cómo te va? So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? Ah, esta está con la negra, ¿no? Know better than me. I heard all about it. Esta con la que intentó estar él. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. ¿No fuiste a la ceremonia? I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Yeah, cripple takes it out of you. Joder, pobre, tío. Normally I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. Vámonos. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again.
I'll do my best. Trabajando en la cafetería casi todo el día. Me encantaría hablar. Si todavía estás por aquí. Venga. Que está en el café americano, ¿no? Supongo que está ahí a lo lejos. Historia del Monte Blair. 21 hombres atravesaron el condado de Boone para llegar a Blair Mountain en 1921, donde lucharon por lo que tenemos ahora. Merece la pena luchar por lo que merece la pena tener. Anciano. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Joder, el abuelete. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Voy a picar. I don't know. How many? 3. 1 to replace a light bulb. 2 to complain about. Joder, vaya chiste, a nivel de Arguiñano, tío. Al nivel de Arguiñano. That's pretty funny. Yeah, just not the kind of funny you laugh at. So, you still want to hear the story? Claro. I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches. Es como el típico abuelo que te cuenta las batallitas. Tal cual. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strike breakers. The mine wars. Miners came out in force. Union men. Met the strike breakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. Tú lo respetas. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Venga. ¿Otra placa? ¿Qué pone? Donantes. Mira Basswood. De 1965 a 2015. O sea que duró 40 años abierta. Mantenida con los donativos de William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Ethan Morrow, John Brooks y Nick Waldron. This is new. Domations. Now that's the Basswood I remember. Venga. Supongo que porque no podemos tirar. Hay una barrera. Ahora una barrera invisible. Expresadores de periódicos. I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. Vale, gente. Ahora que hemos conocido a este, Joe. Joe es el padre de Anna, un ex minero. El accidente de Joe fue lo que me motivó para escribir sobre las minas. Y sin embargo no me guarda rencor por decepcionar a su hija. Una parte de mí cree que... de mí quiere creer que me considera un buen tipo. Ah, vale, es el padre de Anna. Vale. Una parte de mí quiere creer que me considera un buen tipo. La otra parte sabe que me simula muy bien el desprecio. Es el padre, tío. Claro, es que, joder, la edad no concordaba. Empleada. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? Estoy de paso.
I suppose. I grew up here. Been gone for a couple of years. I'm not staying long. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Parece medio asiática. Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Slow day so far. But people are gonna swarm the cafe. Anuncio de retrospectiva. I guess it means more tips for me, so it's not all bad. Historia de Basswood. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre y cómo pasó de ser un pequeño campamento de mineros a convertirse en el corazón que modernizó el condado de Bone? Visítanos en tu ayuntamiento favorito y averígualo. Club del Cotilleo. 2 bocas y media oreja. Hay uno en cada pueblo. Las marujas, tú. Las marujas ahí. Buah, es que mira los reflejos, Joder. No tiene RTX este juego, ¿no? Vídeo. Brillo. No tiene RTX. Y solo le faltaría el RTX, tío. Entrada... Vale, vamos para adentro. Me está molando el juego, Me está gustando. La verdad. Y eso que cuando leía las críticas antes de jugarlo tenía bastante miedo. Pero está guay. Me está molando, me está pareciendo entretenido. Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? ¿Acaso tengo lección? Do I really have a choice? Or are you just gonna guilt me with the social contract till I agree? The second one. You always were a character. Juego de cartas. Palacio mental. Podremos recordar cositas, ¿no? Si vienen recuerdos. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's gonna be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. Se levanta y se va. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it. I won't break the pinky swear, no matter what. Se levanta y se pira. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age.
Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything. Escuchemos. These last few months, Kathy hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir la corriente y a tomar por culo. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. But look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. You three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? A descomponerme lentamente. It's been, well, you know cruise control? I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know, Christina. Not right now. I gotta go. Muy buenas, Gerard. Bienvenido. Anna's here. Ana está aquí. Este es el sueño de leche. ¿Qué pone? Era un buen modo de empezar el día con una taza de café. Curiosamente, este juego está hecho por Donut en colaboración con Bandai Namco. Si puedo no liarme el analógico. Gracias. No es propio de Cristina. Si fuera por ella estaría lleno. Bastante vacío. A ver. ¿Qué nos dices? You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hun. Just balancing the books. Or trying to. ¿Qué tal van las cuentas? Sí, bueno, es un juego estilo Life is Strange. Do you still have Basswood's best coffee? Honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. ¿Una franquicia? I didn't think I'd see the day. Voy a firmar con McDonald's. Franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe Este juego usa un Real Engine 4. What did he ask for Y se ve. Oh dear, I can't Se ve espectacular, tío. at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. ¿Cuánto tiempo, no? Vamos a hacer que siga con lo suyo, tío. Me da mucha pereza este señor. Este juego es de diciembre de 2021. O sea, hace un par de meses. Hey, man. Hola. I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh, right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet there's no rush hour, I guess. Right? No, realmente yo tampoco sabía que existía este juego. Lo que lo vi en oferta en Steam de 30 pavos a 7. Y ahí es donde lo vi. Que estuvo en oferta hace un par de semanas o así. Y ahí me lo pillé. Pero no tenía ni puta idea de que había salido este juego, la verdad. ¡Café! Mi alma es como tu café. Negrísima, pero con leche casi se puede beber.
Café de Ana. Vacío, prefiere tomárselo lo más caliente posible. Lo que me flipa, tío, es el tema de los... detalles. O sea, de las texturas de todo. Es que parece fotorrealista. Parece fotorrealista, tío. También tiene un tono un poco más realista que en los Life is Strange. Al parecer. Usa gráficos y tablas de datos. Muy eficiente. Hombre trabajando. Joder, y ves la pantalla y todo ahí, ¿sabes? Hablar. Está bastante guay, la verdad. Está bastante entretenido. I can still be glad about it. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Apenas lo recuerdo. I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah. Sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yes, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. She might do those things, yes. Or she might be someone who you can trust. Who can help. Yo creo que podemos confiar en ella, ¿eh? Decírselo o ocultarlo. Yo creo que se lo voy a decir. Sí. Me la juego. I woke up today. Hemos venido a jugar. My shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Ha sido decirnos dónde está y pirarnos. Y pirarnos a lo bestia. No sé hasta qué punto se ha involucrado Bandai Namco. Si es únicamente distribuidora del juego o developer, a su vez. Lo que sí que este juego entero, o sea, no ha sido un juego entero hecho por Donut, como los Life is Strange o el Tell Me Why y demás. O sea, es un juego en colaboración. Es que mira la calle, chaval. Mira la calle con las... Mira la calle con las texturas y demás. Me recuerda a la demo de Matrix. Que tampoco puede cambiar tanto un Real 4 de un Real 5. O sea, se pueden pulir cosas, pero la base, el core y todo el rollo está muy arraigado. Vale, esto ya lo he visto. Estaba el policía este. Basswood Jungle. Ha dicho que estaba aquí, ¿no? Sí, está aquí. Entrar. Cerrado. I should check the back. My. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell, considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting
before something bad happened to you. Oblígame. You want me out of town so ¿Quieres bad? pelea? Pues vamos a tener pelea. Make me go. Try it. Don't tempt us, or we just might. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Venga, vamos para atrás. Puerta lateral. Lo que me sorprende es que no esté cerrada la puerta de atrás también. Porque si solo se puede acceder... Si solo pueden hacer empleados, ¿qué coño hace abierta la puerta? O sea, la de adelante está cerrada, pero la de atrás abierta. Been a while. This place used to be my home. Pac-Man, ahí At least felt like it. el dibujo de Pac-Man. Where is Dennis? He should be in here. Es que ahora mismo paras la imagen aquí y quitas al... Bueno, incluso manteniendo al personaje. Y es fotorrealista, tío. De hecho voy a hacer una captura. Y parece fotorrealista muchas de las cosas que hay. El sofá este, por ejemplo. La silla del fondo. Las mesas. Es puro fotorrealismo. Ha sonado algo, ¿no? Ha sonado algo, pero no parece que podamos interactuar con ello. Hostias. Dennis. Muertísimo. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Vamos a investigar. Do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Vale. Me tengo que centrar en alguien, ¿no? Él. Centrarte. You got this. Vale, tengo que centrarme en quien me resalte el juego. Asesinar, asesinar. Sam, no, don't focus on me, Sam. Ah, vale, solo me tengo que centrar. O sea, no tengo que matar a nadie, ¿no? Bueno, a ver, igual me dan... Me dan cierto margen para que me cargue a... ¿Sabes? Para que me cargue aquí a... algunos. Centrarte, ¿vale? Fácil. Me recuerda un montón al Detroit, tío. Al Detroit Become Human. Es súper raro que este juego lo haya hecho la peña de los Life is Strange. Se me hace rarísimo, tío. O sea, se me hace lógico por cómo está diseñado el juego en cuanto a la fórmula que usan ellos. Pero todo lo demás, tío. Parece más un juego hecho por David el Jaulas, tío. Por David Cage.
Herida de Dennis. Centrarte. Chest wound. What kind of weapon did this? Vale. Herida de salida. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Ok. Some IT documents. Nothing useful. Sangre. Blood all over the monitor. Not much to go on. Vale, o sea, creo que es... Chest wound. Si me equivoco, vuelvo al punto de atrás, entiendo. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must Vale. have been close. Where did the bullet go? La bala llegó ahí, ¿no? The bullet stopped here. Sí. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Vale. Cajones. There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on hit. The bullet stopped here. Dennis llevaba la pistola. Es verdad que llevaba la pistola encima. I need to find that gun. Entonces tiene que estar en el suelo igual. Pantalla de pistolera. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? Pistola de Dennis. The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? Esto de sangre. Cadáver de Dennis. Charco de sangre. The blood has been disturbed. By what? The blood pooled where Dennis fell, so the body was moved. If I moved it, that's how the blood got on my shirt. Tiene pinta. Tiene más pinta eso que no que lo haya matado él. La verdad. Hombre, estaba súper bebido. O sea, igual sí, pero... No creo. Vale. Buena. Claro, entonces él lo que hizo fue coger el cuerpo. Básicamente. O sea, no lo mató, pero sí que manipuló el cuerpo. Super detective. Haremos 20 minutos más y lo dejaremos por hoy. No quiero hacer mucho más. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Vale. ¿Cuánto llevo de juego? Quiero ver cuánto llevo de juego exactamente. Twin Mirror. Para hacerme una idea de cuánto... ¿Sabes? De cuánto llevo y demás. Bueno, llevo 1 hora 40, según este walkthrough, llevo 1 hora 40. Seguiré 20 minutos más, media hora más, máximo. Y por ahí lo dejaremos. Vamos allá.
Mail up. Ordenador de Dennis. Examinar. ¿Qué pone? Leer. Tú, para Mary Garner, Frank Garner. Esta noche voy a llegar muy tarde, perdón. Tengo que explicar a un imbécil cómo funciona el mundo. No puedo levantarme a hacer desayuno, pero hay gofres en el congelador y debería que... Ah, buena. Nada más, ¿no? Bandeja... Ah, bueno, bandeja de entrada. Inbox. Correo urgente. Emails between Nick and Dee. De Nick Waldron para Dee. Nothing stated clearly. Asunto urgente. Didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Pensaba que no iba a saber más de ti. Someone Si quieres was hablar... watching. Que te calles, coño. Pensaba que no iba a saber más de ti. Si quieres hablar, estaré encantado de escucharte. Por mí podemos quedar mañana. Nick Waldron. Correo respuesta a curiosidad. De Nick Waldron. Asunto buenas Walt. Siento decepcionarte, pero no voy a publicar el artículo. Al final acabé en un callejón sin salida. Espero tener más suerte la próxima vez. Nick Waldron. De Walter para Nick. Asunto curiosidad. Querido Nicolás, espero que hayas tenido un buen viaje. La semana pasada me comentabas que estabas preparando un artículo muy potente. Me temo que por aquí la cosa está más bien aburrida. Esperaba que quizás compartieses con este viejo búho lo que guardas en la manga. Walter Dawson. The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. Vale. Tenemos un montón de cosas aquí. Sam. O sea, Ana. Le he contado lo de Dennis, la pelea de sangre que tenía en la camisa. Se lo ha tomado mejor de lo que pensaba. Está preocupada, pero no ha perdido los papeles. A lo mejor las cosas se habrían ido mejor si hubiera aprendido antes a contarle cosas en confianza. Sam. Ver el cuerpo de Dennis me provocó otro ataque de pánico. Pero las pistas no mienten. Relájate, respira, céntrate. La verdad está ahí. Solo necesito verla. Joel. Joel y los muchachos siguen llenándose sangre. Como si no tuviera suficiente ya. Está claro que planean celebrar el día del minero rompiéndome la nariz. Y ahora no tengo tiempo para distracciones. Dennis. Dennis está muerto. Lo pegaron un tiro mientras estaba sentado en su escritorio. Sé que habrá mucha gente, pero ¿quién iba a hacer algo así? ¿Y por qué? Parece ser que Dennis usó sus privilegios de informático para leer el correo de la gente. Sabía que Nick estaba investigando algo. ¿Por eso lo mataron? Nicole. Demasiado pobre para quedarme y demasiado pobre para irme. Sería un buen titular para un artículo. Ana debería escribir sobre Nicole. Es una auténtica historia de Basswood. Zack. Probablemente he dejado los estudios, pero parece feliz en Basswood. Cristina. A ver, la pava está pesada. ¿Y de datos? Le he dicho la verdad a Ana cuando me ha preguntado por Dennis. Mira, 81% de la peña. He perdido el tiempo hablando con Tara, 48%. Joder. Iba a decir cajetes. Cajones de Nick. A ver, ¿qué encontramos? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. ¿Qué más? ¿Algo más? Una nota. Te he dejado rollos de pepperoni en la nevera. No te quedes trabajando esta tarde. La próxima vez te toca a ti. ¿Ponerla boca abajo? ¿La puedo coger? No la puedo coger, ¿no? Bueno, mejor dejarla ahí y no robar nada. Y listo. Tablón. Posits. Valid question. Still not sure. ¿Qué dirías que haces aquí? They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Team Katy. Vale. 23:41, acuérdate. Ok.
Archivos. If I had the code, I could get in here. Armario de Nick. Material de oficina y notas viejas. Cajones de Nick. Demasiado fáciles de abrir. No guardaría nada importante en ellos. Esto ya lo hemos examinado. Diario. Dibujos. 3121. 3121. Vale. Vamos a abrir la... Hostia, tío, el mando, tú. ¿Cómo hace el tonto el mando? 3121 ponía, ¿no? Vamos a abrir la caja fuerte esta. 3121. Supongo que estará aquí, ¿no? ¿Dónde está, tío, la caja fuerte? 3121. Paga con nombre de Walter. Paga con nombre de Ana. Walter le hizo una aunque trabajara por su cuenta. Ordenador de Walter. Hay un montón de cosas por examinar, tío. Es abrumador. 3121, ¿puede ser? Introducir contraseña. No tenemos la contraseña, ¿no? There might be something around here that hints at Walter's password. Vámonos. O darle a examinar. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. El deseo de mi corazón. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Cuadros, diferentes estilos, muy ecléctico. Equipo del Basswood Jungle. Es muy difícil no sentir nostalgia. Es una foto real, ¿no? Sus libros favoritos. Todas primeras ediciones. ¿Te acuerdas del día en que Tar decidió que hacía falta una foto de equipo para el Basswood Jungle? Nadie quería hacérsela, pero no eran capaces de decirle que no atara sin una excusa. Vale. Always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Mi antiguo escritorio, placa con mi nombre. En su lugar hay cajas y montones de papel. Quiero ver la caja fuerte, tío, pero no... No la encuentro. Es Ah, mira, aquí está. 3121, creo. Creo que era 3121. 3, 1, 2, 1. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Ahora descubrió el origen del COVID. ¿Te imaginas? Salió de este pueblo. Nick was looking into the impact the Y por eso lo mataron. mine had on Basswood. What was he looking for? Se empleó 6 parotes después de cerrar la mina. Muy normal. Se hundió durante el año pasado aproximadamente. Se recupera, las cifras pintan bien. Tendencia o desviación puntual. Necesito más datos. Nombre de pasajero Nick Waldron, de Virginia Occidental a Florida, tren 254. Leer. Contactos. 2701 con D el nervioso, pero puede que tenga algo útil. 12 del 2 a las 5, segunda reunión con D. Aquí pasa algo de verdad, suponiendo que no mienta. Siempre quiere quedar en sitios siniestros, creo que ha visto muchas películas. 1803, 10 con D. He tenido uno que invitarlo a desayunar y me ha dicho que no podemos quedar más. Parece un callejón sin salida. 01 del 04, pensé que me quedaba sin él.
Menos mal que parece dispuesto a hablar otra vez. Un poco más, ¿no? Hostia, de verdad, tío. Me tengo que pegar un mando, Un mando nuevo, porque ese está ya... que le fallan los gatillos. Bueno, ya llevo tiempo con este mando, O sea, ya sé... Es normal que empiece a fallar. Lleva ya tiempo fallando. No hay nada más aquí, tío. Esto lo hemos leído. Tickets y facturas. Ya está, esto ya está. No entiendo muy bien. No hay nada más aquí. Nick was traveling all over. Igual es que mirase ahí directamente. Hotel bills, out of state even. He was tracking something or someone. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. No hay mucho más. Vale, atrás. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office. Venga, vamos al despacho de Walter. Era este, ¿no? Ah, no, este es el despacho de Dennis, ¿verdad? Sí. El de Walter es este. Puede ser. No, este es el de Tara. Nick, que es el que ha muerto en extrañas circunstancias. Walter always treated us like family. En el Westwood Jungle teníamos la tradición de celebrar una fiesta de fin de año en la oficina. Otros insistían en hacerlo y pagaba la comida y las bebidas de su propio bolsillo. Un día hasta nos compró regalos a todos, placas con nuestros nombres grabados para los escritorios. Ahora, cuando entre alguien aquí, verá que vamos en serio, nos dijo, hinchado de orgullo. Walter empezó a trabajar en el Westwood Jungle como chico de los recados, después de dejar el instituto cuando murió su padre. Con los años fue escalando puestos, vive por y para este periódico. Lo de contar historias se te mete dentro. Nos decía siempre, vuestros camaradas son como vuestra familia, y aquí cuidamos de nuestra gente. Parece que nunca se decidió tener tu placa, ni siquiera cuando te fuiste. Joder. ¿El de Walter es este? ¿Puede ser? Placa con nombre de Walter, sí. Es aquí. Claro que Walter, si no me falla la memoria, Walter es... Sí, es el jefe, vaya. Por eso tenía el despacho aquí. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Examinar. Notas. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Poco más. Disco de vinilo. Portada de Ink Spots. No, todavía va siendo hora de que alguien te enseñe los clásicos de verdad. Dime qué te parece. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Estimado señor Dodson, tal y como me solicitan su madre, me complace informarle de que pronto estará totalmente recuperada. Tras un examen médico completo y detallado, está en condiciones de recibir el alta. Siguiendo mis recomendaciones, pronto partirá para Costa Rica. El clima cálido de ese país le ayudará a recuperar por completo el vigor. No duden en dirigirse a mí si necesita alguna aclaración. Su madre me pide que le recuerde que hace tiempo que tiene usted pendiente también un examen médico con mi colega el doctor Chávez. Exactamente, doctor Lastufka.
Foto de un gato. Bryn never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he Postales. set her name as his password. Espero que no te estés matando a trabajar otra vez. Tienes que venir a verme a Playa Langosta. Es precioso, mamá. Te quiero. Vale. No hay nada más aquí en teoría, ¿no? Probemos el... Probemos la contraseña esta. Maravillas. That's not it. I had to keep looking. Basswood. And I'm in. Ojo, Let's see what ha sido secrets fácil. you got in here. Bandeja de entrada. Correo, respuesta, ayuda. Abrir archivo. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Datos de investigación 1 de 3. Participantes, nombre, Nicholas Waldron. O sea, Nick. Descripción de los hechos. Coche encontrado estrellado contra un árbol, rodeado de restos. Se encendió durante el impacto después de este. El vehículo ardió con Nicholas Waldron en el asiento del conductor. Las marcas del derrape y otros restos sugieren que el conductor se vio sobresaltado por un animal y se salió de la carretera a alta velocidad. Lo más probable es que el conductor se encontrase bajo los efectos del alcohol. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. Airbags activados, cinturón no utilizado, ventanas cerradas. El conductor probablemente estuviera borracho y olvidó ponerse el cinturón. El fuego calcinó una pequeña zona en torno al coche, pero no se extendió. No se sabe si el conductor se halla con vida en el momento del accidente, pero en tal caso no sobrevivió al incendio. La muerte pudo producirse a causa de traumatismo por impacto contundente, inhalación de humo o quemaduras. And he always kept his window open. Siguiente. The car really burned. Más y fotos, ¿no? Very uncommon in most crashes. Accidente de carretera, 2 de abril de 2017, datos de investigación 3 de 3. Ahí se ven las fotos del incidente y demás. Hostias, no sé muy bien por dónde va a tirar el juego, con el tema del accidente, ahora mismo. Supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. So strange how calm it is out there when, well, this happened. Esto ya lo hemos investigado. De hecho, ¿qué nos queda? Realmente no nos queda nada, no nos queda nada aquí ya. Ya hemos investigado todo lo que podíamos investigar del accidente y demás. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Debo tener mucho cuidado. Basswood isn't the safe, sleepy town it once was. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, Is listen he... to me. Dennis está muerto. He is dead. Dennis is dead. Don't panic. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless.
You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Aquí tengo dudas, ¿eh? Llamar a la policía o marcharte de inmediato. Llamar a la policía, va. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Haremos una escena más y ya lo dejaremos. Haremos esta y ya por hoy suficiente. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're over-focused to the point of non-reactive thing? I remember. Especially how you always end up being right, somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Lugar del accidente. No tengo ni idea de por dónde puede tirar el asunto ahora mismo, ¿eh? O sea, que no sea un accidente tal cual como nos lo han vendido, está claro, pero ¿cómo va a tirar el... ¿Cómo van a resolver las dudas? Es bastante imprevisible lo que puede pasar. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Best to leave her alone. It's a lot to take in. Bueno, fase. Parte de localizar pistas, ¿no? ¿Es por aquí? LOL. ¿Por dónde es? Ah, vale, será por allá, por el camino este, ¿no? Señales de giro. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? Hierba. Fire shouldn't have been able to spread that far. Trozo de madera. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Ninguna marca de derrape. Uy, ah, vale, no puedo... ¿Rastros de? ¿Qué ponía? Rastros de neumático. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Señales de These tráfico. road signs are intact. Not a scratch on them. Algo me dejo, ¿no? Trozo de madera, ninguna marca... Ah, mira. No skid marks. No trace of sudden braking. Hierba. Aquí no me dejo nada más. Igual por aquí hay más. Que abajo hay más cositas. Es que se ve todo bien, tío. Los árboles, las texturas. Joder. Se ve todo bien en este juego. It was pretty intense, judging the damages to the area. Árbol chamuscado. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Pieza de coche se desprendió durante el choque. Tiene ligeras quemaduras. Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. ¿Qué más? Igual en la roca esta hay más cosas.
Por favor. Que rabia cuando el joystick, tío, se va para arriba solo. Qué rabia. No sé qué me dejo, porque ahí ya no puedo ir. Aparte que ahí tampoco hay... Hay nada. Tronco de árbol. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. ¿Listo? Todavía no. Esto ya está investigado. La pieza de coche esta. El árbol ya está. O sea, en teoría cayó por ahí el coche. O sea, tiene que ser este camino, básicamente. Joder. Con el puto joystick, tío. Estaba más cascado de lo que me esperaba. O sea, estaba cascado, pero no tanto como me esperaba. Pero bueno. Este bando ha sido amortizado, la verdad. Me ha durado un huevo. Me ha durado un puto huevo. Huele de animal. Un animal pequeño. En esta temporada probablemente sea un zorro. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Por aquí no puedo ir, entiendo, ¿no? O sea, más arriba no puedo ir. Mancha de combustible. Joder. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Vale, para atrás ya no puedo. Vale, pues a partir de aquí hasta abajo es la zona. Es la zona a investigar. Señal de tráfico. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Pues ya estaría, ¿no? Lo tenemos. That's all the information I need. Me mola, este minijuego de las pistas, tío. Es muy simple. Tampoco pretende aquí ser nada, pero está guay esto de investigar los escenarios y demás. Report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Find out what really happened. Me flipa visualmente estas partes, tío. O sea, me flipa tanto visualmente. Aquí tengo que decidir lo que pasó, ¿no? ¿Tronco de árbol o animal? Yo creo que animal, ¿no? O sea... Espérate. ¿Hay más pistas detrás? Esta es la primera de todas. Ah, bueno, espérate porque esta no es la primera de todas. Hay que elegir primero si Nick estaba borracho o no. O consciente. Yo creo que estaba consciente, Nick, ¿eh? Consciente. Inconsciente o borracho. Yo creo que estaba consciente. La verdad. Coche se incendió, pero ya combustible sin relación. Creo que sin relación. No estoy seguro, la verdad. Pero... no me deja... Ah, vale, que está seleccionado sin relación, vale. Consciente, sin relación. Y el obstáculo este
Lo que estoy más seguro es que estaba consciente Nick. La verdad, eso sí que estoy seguro. Y obstáculo. Claro, porque el tronco de árbol, ¿qué coño haría? Es que tronco de árbol, tío, no lo veo, la verdad. Animal. Claro, animal sí, porque entonces con el animal se va... ¿Sabes? Nick consciente. Vamos a ver. No estoy seguro del todo, pero... Es que... no sé, tío. Casi no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido que sea esa la... Claro, pues entonces... A ver. Vamos a darle a relación pedía combustible. A ver si... Tampoco. Pues igual sí que iba borracho, porque es que si no... ¿Cómo se explica que...? Vamos a darle a... borracho. Pérdida de combustible. Y animal, a ver. Sí tiene más sentido. Claro, pero no fue a parar ahí. Claro, entonces tiene que ser el árbol. Tiene que ser el árbol, no el animal. El obstáculo. O sea, todo bien, excepto el obstáculo. Tiene que ser el árbol. No. A ver, no le he dado otra vez. Tronco de árbol. A ver. Claro, pero no termina de llegar. ¿Puedo seleccionar alguna otra? Bueno, en teoría no puedo seleccionar ninguna otra, ¿no? Nick, pérdida de combustibles. Igual podemos cambiar por lo del coche porque se incendiaba. Joder, al final va a ser todo al revés de como lo pensaba. Se encendió. A ver. Pero si se encendió, no tiene mucho sentido, ¿no? No, porque... No. Porque se para justamente ahí. Sin relación. A ver si le damos sin relación. No, vuelve a estar... A ver, cambiamos el tronco de árbol por el zorro. Animal. Es que no. Es que se va mucho, tío. Claro, si se incendia el vehículo, supongo que el tío se baja directamente, ¿sabes? O inconsciente. Claro, es que no hemos probado la opción de inconsciente. Inconsciente. A ver. Claro, es que si está inconsciente, va a recorrer más camino. Aunque cambiamos lo del obstáculo por el tronco. Tronco de árbol. Tampoco. ¿Y si no había obstáculo? Y simplemente se salió de la carretera ya. Claro, así llega ahí. Claro, sí. Tiene sentido. But Nick's car did burn. Vale. I know that. Claro, si ardió. Falta lo del combustible. Falta lo del combustible. Se encendió. Ahora sí. One simulation fits the evidence. The police report was wrong. Madre mía, es Iron Man. Tenía en el centro el foco de Iron Man.
Claro, hubo alguien que lo empujó y que prendió fuego al coche. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. Joder. What? Are you alright? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. O sea, que alguien sabía que veníamos aquí. O sea, alguien está traqueando todos nuestros pasos. Joder. Vale, pues lo dejaremos por aquí. Buen momento para dejarlo. Me supongo que esto empezará desde aquí, ¿no? O sea, desde esta escena, entiendo. ¿Se le voy a continuar? Continuar. Va, sí. Vale, pues lo dejaremos por aquí. Me está gustando más de lo que me esperaba, la verdad. O sea, no esperaba nada de este juego. Y me está molando, la verdad. Tiene intriga y está entretenido. Así que poco más. Mañana solamente lo terminemos. De hecho, ¿cuánto me queda de juego? Así ya me hago una idea de cuánto me va a tardar y tal. Me queda más o menos la mitad. De hecho, sí. Me queda más o menos la mitad. O sea, mañana igual estoy un poco más, porque me falta un pelín más de la mitad, rollo. Me faltan la mitad y 10 minutos para que os hagáis una idea, vaya. Me falta la mitad y 10 minutos. Así que mañana lo terminaremos, salvo que me caiga en algún punto o algo. Si no, ya el jueves lo terminaríamos. Pero bueno, por lo que queda de juego, la idea es terminárselo mañana. Así que yo me despido por hoy. Y mañana nos vemos. Quien quiera estar por aquí. Muchas gracias a Groot y a Sheran por pasarse. Y nada, hasta mañana. Adiós.